Qué gusto es estar aquí otra vez con ustedes enfrente. Qué responsabilidad, pero qué bendición. Es para mí una alegría estar enfrente de ustedes. Es un privilegio, es una dicha, es una bendición muy grande la cual el Señor me concede. La semana que hablaba con Jazz, le decía: dale la gloria a Dios, Jazz. Yo sé que cuando te estaban entregando esa medalla, tú se la estabas entregando al Señor, pero ¿por qué no les compartes a los hermanos? Sé que ella es muy sencilla, como muchos de los que están aquí también son tan sencillos que prefieren mejor guardarlo, pero la palabra del Señor nos habla dos cosas: instarnos, es decir, animarnos al amor y a las buenas obras. Así que esa es la función perfecta del cuerpo. Cuando veo que otros hermanitos sacan premios y medallas, como que me trato de colgar esa medalla, aunque sé que no es mía, pero digo: gloria a Dios que es parte de esta comunidad. Y cuando le decía: yo sé que le diste la gloria a Dios, de inmediato me respondió: sí le di la gloria a Dios. Pues sí, pero ahora vamos a darla juntos, para que nadie de ustedes se quede fuera. Esa es parte de lo que Dios nos permite como comunidad. ¿Les parece si me acompañan hacia una oración? Me ayudan extendiendo sus manos aquí al frente y le pueden pedir al Señor que me use para la edificación de sus vidas, para que pueda a través de la palabra poder hablar con denuedo lo que el Señor tiene para ustedes. Dios, gracias te doy en esta tarde. Muchas gracias, precioso Jesús. Gracias, Dios, porque tu gracia nos alcanzó. Gracias porque tu favor, Señor, lo extendiste hacia nuestras vidas. Muchas gracias porque estaríamos muertos, Señor, muchos de los que estamos aquí, Señor, pero tú, en tu infinita misericordia, Dios, te acordaste y te apiadaste de nuestras vidas y nos alargaste la vida, Señor. Gracias te doy. Úsame en esta tarde, úsame a través de este mensaje. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén y amén. No creo que vaya a terminar el día de hoy. No voy a tomar más que 47 minutos, pero quiero que abramos nuestro corazón a lo que el Señor tiene en esta tarde para nosotros. Si tú te paraste muy tempranito por allí esperando a meterte a bañar y te arreglaste muy bien y te perfumaste y ya tenías las cosas preparadas desde la noche, es porque estás anhelando a Dios en tu vida. Y muchos nos estamos quizá acostumbrando. Yo de pequeñito, la verdad les confieso que sí era para mí una costumbre el que mi papá o mi mamá me parara desde muy temprano, y éramos 5 hijos, más los 2 papás, éramos 7 para bañarse en una hora. Ahora les platico, imagínense a las 3 mujeres. Nada más imagínense a las 3 mujeres preparándose. Si con una, algunos dicen no, ya con eso. Pero bueno, algunos teníamos que bañarnos una noche antes y tratar de programar las cosas. Yo no planchaba, seré franco, la que me planchaba era Liz, pero era su bebé. Pero saben, bonito de esto es que en nuestros corazones estamos anhelantes de que Dios nos hable. Pero ahí les va algo más bonito: es que Dios ya nos ha estado hablando, porque su palabra es verdad. Aquí en la palabra del Señor nos dice todo lo que Él quiere para nuestra vida. ¿Han escuchado que es el manual de la vida? ¿Y qué hacemos con los manuales? Bueno, no me digan, no se adelanten, porque algunos, ¿qué hacen con los manuales del celular cuando recién nuevos? De inmediato los guardamos y empezamos a picarle y empezamos, ¿cierto o no? Gracias por ser sinceros. Algunos. Otras hermanitas a lo mejor pueden decir por allí: ya me compró mi lavadora, ¿no? Con secadora integrada y es digital y el rollo y la cosa, pero el instructivo lo guardamos. Porque imagínate 2 horas de leer el instructivo. No, mejor lo conectamos y a picarle. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Quiero compartir con ustedes el tema que el Señor me daba desde hace alrededor de 10 días, 12 días, y son estas preciosas promesas de Dios.
esas preciosas promesas que Dios nos ha dejado en un legado que se llama Biblia. Si tú nunca has leído la Biblia, nunca es demasiado tarde. Si tú a lo mejor nada más la hojeas en tus devocionales, nunca es demasiado tarde. En algún momento Dios te va a permitir vivir cierta circunstancia que tengamos que acudir al manual. Este es el manual que Dios nos dejó. Este es el manual que tú y yo necesitamos. Por favor, acompáñenme, quiero introducirme al versículo o el pasaje clave de Segunda de Pedro 1, y voy a leer del 1 al 4. Si me gustas acompañar, por favor. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos de ustedes tienen fe, otros quizá la tenemos un poquito más pequeña, pero todos tenemos una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Para vivir como Dios manda. Yo digo amén. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Cuántos van a estar reinando con el Señor en los cielos? Amén, porque tenemos fe. ¿Ya ahorita estamos reinando en los cielos? No, pero ya estamos disfrutando de las maravillas de Dios. Esas maravillas que Dios tiene en el cielo. Voltea a ver a quien está a tu lado derecho o a quien está a tu lado izquierdo. Es probable que nos encontremos con ellos. Y digo es probable porque sabemos que la palabra de Dios nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Ahora yo no puedo decir si mi hermanito que estaba a mi derecha de verdad va a estar en el cielo o no. ¿Saben? En la célula también decíamos que Dios tiene la última palabra. Nos vamos a llevar muchos, no en la célula, en el miércoles, pero nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando estemos en el cielo. ¿Te has imaginado a lo mejor a un vecinito, a alguna persona que deambula por ahí en las calles, que esa persona va a estar en el cielo? Yo de chiquito la verdad era demasiado criticón y juzgón. Le sigo pidiendo a Dios que me cambie. Pero la verdad es que yo trataba de decir, este sí, este no, este sí. Imagínense nada más. ¿Quiénes somos si ni Dios mismo lo hace? Pero las apariencias, en la apariencia yo decía, no, este teporochito no se va al cielo. ¿En serio? Así era yo. Bueno, déjenme ser. Ninguno de nosotros podemos saber quién sí va a estar y quién no. Solamente aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, su nombre está inscrito ahora mismo en ese libro que se va a abrir en un momento y que Dios nos va a llamar por nuestro nombre y diremos: presente, aquí estoy, Señor. Yo no sé si algunos bajitos, a lo mejor como unas hermanitas, estén por ahí brincando y digan: yo, como el burrito, ¿verdad? Yo, aquí estoy. Pero saben, no tengan temor, porque Dios sí los conoce por su nombre y les va a decir: vente para acá, Rebe. No va a necesitar estar brincando, Rebe.
Ese es tu Dios, ese es nuestro Dios. Quiero decirte sobre este tema y estas preciosas promesas. Se dice en un relato que hay alrededor de 3,573 promesas en la Biblia. ¿Te imaginas cuántas? Y cuando viene la situación difícil, que todos ya hemos levantado muchas veces la mano, no nos tomamos ni de una sola. En vez de que haya esperanza, hay desesperanza. En vez de que haya confianza, hay falta de confianza. En vez de que haya fe, somos faltos de fe. Pero sabes, no te preocupes, porque Dios sí nos conoce. Dios ya sabe en dónde estamos nosotros flaqueando. Dios es Dios. Dios lo ha dicho y no nos va a dejar ni un solo momento. Las preciosas promesas de Dios, la verdad es que no sabemos en la que estamos ahorita viviendo. Como decía el pastor hace ratito, estamos en tiempos muy difíciles. Nos estamos quizá acostumbrando a un mensaje tras otro, a lo mejor a una reunión tras otra. Pero cuando vienen los problemas, las pruebas y las aflicciones, en ese momento entramos a nuestra cruda realidad, a nuestra verdadera realidad. ¿Qué es lo que más, preguntaba en sermones anteriores, qué es lo que más te atemoriza? ¿Tus hijos? ¿Una enfermedad más? ¿Otra pandemia? ¿La economía? ¿Qué te atemoriza? ¿Sabes? Dios ya lo sabe. Dios ya conoce, que escudriña y sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Quiero introducirme de esta manera. Como creyentes, debemos reconocer que somos ricos. Me encantan esos amenes, ¿verdad? Somos ricos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, hermano, pero si no traigo ni 5 pesos en la cartera. Somos ricos. Y no me refiero precisamente a la riqueza monetaria, económica. Esto trasciende. Tú y yo somos verdaderamente ricos. Es muy triste darse cuenta que de muchos creyentes viven como mendigos. ¿Sí se puede cambiar, Lili? Viven como mendigos, deambulando, quizá yendo de aquí para allá, quizá pensando a dónde voy a ir, qué voy a hacer, qué va a pasar de mi vida, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar. Pero no pensamos en esas grandes riquezas que Dios nos ha preparado. Gracias a su preciosa y grandísima promesa. Dice, Él nos ha dotado de todo lo que necesitamos para vivir de la manera que a Él le agrada. Sí, hermano, aunque no digas amén, Dios te ha dotado de todo lo que tú necesitas para agradar a Dios, para vivir conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Ayer en Varones hablábamos un poquito de esto y veíamos cómo Dios nos da la voluntad. Pero veíamos 3 tipos de voluntad, ¿verdad, varones? Veíamos que está la voluntad de Dios, la voluntad del diablo, pero también la voluntad del ser humano o de la persona. Y uno de los pastores nos decía, ¿cuál creen que es la voluntad que más pesa? ¿La de Dios? ¿No? ¿Sí? ¿La de Satanás? ¿La voluntad del diablo? ¿La voluntad del hombre? ¡Wow! ¿Me escuchó en coro, hermano? Sí, porque Dios nos da la libre toma de decisión. Tú y yo, Dios nos dio una voluntad para decidir sí o para decidir, porque también la palabra nos dice que Él pone camino de bien y camino de mal. Hemos entendido pues que está en nosotros, está en tu voluntad, está en tu decisión el decir no voy, o decir no hago, o no colaboro, porque todo va a tener una consecuencia, para bien o para mal. Muchos de los que estamos aquí
y quizá mayores que los jóvenes, hemos vivido muchas consecuencias, ¿cierto? Y son consecuencias de nuestras decisiones. Pero Dios es tan precioso, ¿sabes? Dios es tan perfecto que nos respeta en nuestra voluntad. Cuando Dios quiere, no te vayas por allá, vente por este camino, pero de todas maneras no nos pone la soga al cuello para decirnos, por allí no te vas, porque atentaría en contra de uno de sus principios, que es Dios. Dios te ama. Dios no quisiera que nos fuéramos por esos malos caminos, sino que estuviéramos en el redil. Pero cuando tú y yo tomamos esa decisión, de todas maneras, y es propósito de Dios, Dios lo concede, Dios va con nosotros. ¿Lo han podido experimentar? Aún en esas malas decisiones, pero la consecuencia es inevitable. Ahora sí que ni Dios mismo lo va a poder evitar, sino es una consecuencia de nuestra decisión. Quiero invitar acá al frente, por favor, a que pasen. ¿Qué les parece? Vente, Jazz, corriendo. Vente, Uri, corriendo. Jazz, Uri, vente, Dagis y Keila, rapidísimo para acá, por favor. ¿Perdón? No los voy a rifar aquí todavía. No. Es preciso entonces, de este lado, es preciso que notemos que el término preciosas, claro, son mis hijas. Por eso las pasé acá al frente, porque las puedo besar, a ustedes no, hermanas. El término preciosas y grandísimas promesas, hermanos, de verdad faltos de fe. No ven con sus ojos y ahí están en el frente. Por eso quise pasar aquí al frente a mis amados hermanos. Y vi a 2, 3 por ahí, pensé en otros, pero bueno, ya les ganaron acá al frente. Quiero hablar un poquito de esto, de este ejemplo que estoy poniendo. Es el antónimo, no tanto, más bien es un ejemplo de preciosas. Esto yo lo tengo como muy precioso, no porque ustedes no, o porque ellos no, por supuesto, no quiero hablar de ello, sino quiero hablar un poquito más allá. Merecen ser apreciadas, en tanto que grandísimas se refiere a cosas espléndidas o notorias. Si yo paso estas dos preciosas acá al frente de ellos dos, pásense de este lado con cuidado. ¿Quién sería más notorio, las que están enfrente o los que están atrás? Hay algunos que dicen los dos, porque en primer plano están mis preciosas, pero en segundo plano están las que sobresalen, las que están por encima de. Ahora las de adelante cubren a los que están atrás, ¿verdad que no? Por eso más o menos le atiné, creo que sí, aunque tienen algunos cubrebocas por allí. Pero quiero ejemplificar esto porque esto es exactamente lo que Dios nos dice. Grandísimas se refiere a cosas espléndidas o notorias, pero no se compara con lo que Dios nos da. Gracias a los 4, fue rapidísimo. Aún estas preciosidades, como mis hijas que son, no se comparan a lo precioso que es Dios contigo y conmigo. Yo podría dar la vida por mis hijas. Más adelantito lo voy a desarrollar. Ustedes, ¿cuántos papitos no podríamos dar la vida por nuestros hijos? ¿Sí o no? Es más, las mamitas la han dado ahí desangrándose y tanta cosa, y tantos dolores, y que se les abre la pelvis y que no sé qué, y que están durante 12 horas. Y yo caminaba con mi esposa 12 horas ahí cuando los dolores de parto y toda esta cosa. ¿Cuántos podríamos dar la vida por nuestros hijos? Pero ¿cuántos podríamos dar la vida por alguien ajeno, alguien que no amamos? Ya no vieron tantos amenes. Así que podemos definir las promesas del Señor empleando en ambos términos, debido a que Él es digno de nuestra profunda gratitud por habernos hecho objeto de sus mejores dones. Tú eres un don de Dios. También en esta semana hablábamos de la función del cuerpo. Ya lo cité con lo de mi hermanita Jazz. Pero qué importante, ayer también lo citamos en la célula, el miércoles me parece, y ayer en varones. Qué importante es la función de los de multimedia.
Qué importante es la función de los servidores de Ujieres. Qué importante los de la alabanza. Y esa es la perfecta función y trabajo y el servicio de cada uno de los que sirven. Y porque no soy pianista no soy importante. Y porque no soy pastor no soy importante. Y porque no soy del equipo de mujeres no soy importante. Tú eres importante por cuanto Dios vive en tu corazón en Jesucristo. Tú ya tienes un valor. Que nadie venga a decirte tú no vales nada. Si tu esposa te dice tú no vales nada, contéstale a tus ojos, pero yo soy valioso para Dios. Lo mismo como esposito o como esposa. El día en que fuimos salvos, heredamos todas las promesas de Dios y recibimos todo lo que antes estaba fuera de nuestro alcance. Sin embargo, para beneficiarnos de tales bendiciones debemos buscarlas arduamente y apropiarnos de ellas. Vivir sin poder aprovechar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo es como ser millonario y no hacer uso de esas riquezas. ¿Has escuchado en algunas redes cuando dicen y lo enterraron con su carro y lo enterraron con sus posesiones y con su dinero? ¿Nunca han escuchado eso? ¿No? ¿Quién sí lo ha escuchado? 1, 2, 3, varios. Imagínense. No disfrutaron de lo que Dios les dio del recurso y lo enterraron con todo y todo, sin saber que también el óxido va a llegar allá, el metal, y va a llegar a podrir el dinero. Así como llegamos a la tierra, así nos vamos a ir, hermanos, sin nada. Por eso le digo a alguno de los pastores: aprovéchalo con tu esposita, no se lo dejes a tus yernos. Luego les digo a quién. Tú también, hermano, Dios te lo dio para bendecir. Nos invitaba el pastor Chucho a poder compartir lo que tenemos. ¿Cuántos de nosotros hemos podido compartir algo, un poquito de lo que Dios nos ha dado en algún momento? Y saben, eso le da alegría a Dios, porque lo hacemos para Él, sabiendo que honramos al Señor, sabiendo para quién lo estamos haciendo, pero también nos da alegría por cuanto estamos siendo obedientes a Dios. ¿A poco no? Y cuando tú lo haces y dices sí lo voy a hacer porque esto agrada a Dios, en verdad Dios lo está considerando. Alguien por ahí decía que se pueden adelantar las bendiciones desde aquí. ¿Tú lo crees? Las bendiciones de la vida eterna las podemos adelantar desde aquí. ¿Te imaginas eso? Que cuando tú viste que alguien tuvo necesidad ahora en la pandemia y se quedó sin trabajo, Dios te usó y pudo ser de bendición tu vida para esa persona, a lo mejor en economía o más allá en un medicamento, más allá en una llamada, más allá en oración. Pero qué precioso cuando Dios te usa, aún con los parientes que no son creyentes. Allí también Dios nos quiere usar. Qué mejor allí. Dice la palabra de Dios: haz el bien. No, ¿qué pasó? Sabía, pastor, sabía que iban a caer. Dice otra vez, a ver juntos: haz el bien sin mirar a quién. No, hermanos. Dice: haz el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Haz el bien a todos, porque cuando están allá a lo mejor pidiendo en la parada, ahí en el semáforo, y están pidiendo limosna, muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho. También muchos de los que están aquí lo han hecho con su suegrita, amada, querida, o también con el suegro o con los parientes. Pero sabes, no lo estás haciendo ni siquiera para ella o para tu esposa o para tener contenta a Cristi. No, no, nada más.
si no lo estás haciendo para el Señor y ya se te está notando. ¿Te imaginas que tú con todos tus bienes que el Señor te ha dado y tú dices, no puedo compartir tanto porque me voy a quedar sin nada? No, dice la palabra, dice, es más bendecido el que da que el que recibe. Ay, hermano, pero tú no te enteraste, porque cuando yo compartí ni las gracias me dieron. Si tú esperabas las gracias, ya tienes tu paga. Pero si tú lo hiciste con todo tu corazón para el Creador de los cielos y de la tierra y de tu vida, el Señor sí lo anotó, el Señor sí lo considera, porque lo hicimos con todo nuestro corazón. Quiero desarrollar un poquito este mensaje. Si lo quieres poner en grande, Lili, más bien, si se puede, en grande, y ya después me vas cambiando en chiquito para que se vea mejor la presentación, porfa. Las promesas de Dios son entonces un tesoro. Estas nos las dio gratuitamente. ¿Podemos repetir esta palabra? Gratuitamente. ¿A alguien le costó las promesas que están en la Biblia? ¿Algo? ¿Alguna inversión? ¿Sus ahorros? ¿Su afore? ¿Su finiquito? ¿Alguien? Son gratuitas. La palabra es gratis, gracia. Son valiosísimas y Dios las puso a nuestra disposición. Y si nos pudiéramos dar cuenta de cuánto quiere bendecirnos al utilizarlas conforme a su voluntad, estaríamos verdaderamente sorprendidos y conmovidos. A veces a lo que tenemos en las manos no lo consideramos, no lo apreciamos, y es lo que Dios te da. Algunos mucho, gloria a Dios. Algunos más o menos, gloria a Dios. Algunos muy poco. Algunos a veces sí y a veces no. Pero ¿ves cómo en todo podemos darle gloria a Dios? Porque Dios quiere ser reconocido. Dios es Dios. Dios es soberano. Vamos a mencionar algunas de esas magníficas promesas. Vamos a entrar en tema, y estas promesas, cité algunas de ellas por mencionar. Recuerden, 3,573 promesas. No me va a dar tiempo en 25 minutos para citarlas, cada una de ellas, pero solamente escogí algunas para confortar tu corazón, para enfocarte. El mundo está lleno de estiércol. ¿Escuchaste bien? Y la iglesia no podemos seguir viviendo a la ligera. Estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso es que yo les insto, desde los pastores lo hemos platicado hasta los líderes, instémonos al amor y a las buenas obras. Llevemos a la gente que nos rodea a Cristo. Qué oportunidad ahora en la reunión de matrimonio que Dios te está y nos está dando para invitar a nuevas personas. Y no nada más por llenar el local, no nada más para que se queden aquí ocupando los 30 lugares que todavía están vacíos. No, para que no se pierdan, para que alcancen misericordia. El Señor nos prometió entonces entrar en una relación privilegiada con Él. ¿Estás tú ahora en una relación privilegiada que muchos no tienen? Cientos de miles de personas no tienen la bendición que tú tienes ahora. Estás en un lugar privilegiado. ¿Me acompañan a Romanos 5, por favor? Vamos al versículo del 6 al 11. Romanos 5, del 6 al 11, por favor. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, sí, mi hermano, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre,
con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Tú y yo estábamos enemistados por nuestro pecado. Ven, Pepito, por favor. Tú y yo estábamos apartados, separados. De aquel lado, Pepito, por favor. Pepito me cae muy bien, es lindísimo, tiene un corazón enorme, pero es un símil. El pecado nos tenía distantes de Dios. Pero Jesucristo lo que vino a hacer en nuestras vidas es podernos unir, es podernos acercar al Padre. Y nos dijo: ahora ya no más estás enemistado con Dios. Ahora ya no estás más lejos. Ahora ya no estás más separado. Ahora estás juntamente con Cristo, estás ligado a Dios. Eso es lo que hizo el Padre a través de Jesús. Eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Jesucristo en medio, nosotros y Dios. Gracias, Pepito. No es porque seamos buenos, lo han escuchado cientos de veces. No es porque lo merezcamos, sino porque Dios fue bueno en enviar a Jesús. Al creer en Cristo como nuestro Salvador, fuimos hechos hijos de Dios y pasamos a ser parte de su familia. Esta es la base entonces de nuestra herencia, pues todas las demás promesas son resultado de esta relación. Y quiero pasar al siguiente punto. Podemos ser limpios de todo pecado. ¿De todo? ¿De todo? ¿Podemos ser limpios de todo pecado? Si la palabra de Dios lo dice, vamos a verlo. Yo lo creo. Acompáñenme a Juan 1:9, por favor. Porque hay solamente una clave, y la clave es confesarlo. Dice: si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él ya te limpió de tu pecado, de tu maldad. Ya te limpió, porque dice que lo echa a la profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Ya se olvidó. Cuando tú fuiste y lo confesaste, ya lo olvidó. Ya te perdonó. Y cuando venimos a decirle: Señor, pero ¿de qué me hablas? Ya se me olvidó. ¿Estás conmigo? El Señor no es como el ser humano, que siempre venimos a restregar, que siempre venimos a recordar. ¿Les ha pasado? En el matrimonio en algún momento han vivido como que: ¿y por qué? Pues tú también, ¿te acuerdas que? Bueno, a lo mejor no así, ¿no? El día de ayer también tú hiciste lo mismo. Y ahí estamos, pero gracias al Padre, que no es igual que nosotros. Que cuando tú fuiste con Dios y le dijiste: de verdad, Señor, de corazón me arrepiento y te pido perdón, nunca más se acordó de ese pecado. Nunca más se acordó de ese pecado. Como hijos suyos tenemos el privilegio entonces de buscarlo, confesarle nuestros pecados y ser perdonados, a fin de desarrollar una relación más profunda, más estrecha con Él, sin ningún impedimento. Ya no hay barreras, ya no hay filtros para podernos acercar al Padre, tú y yo. Ahora lo podemos hacer directo.
sin intermediarios. Que cuando tú te estés sintiendo triste, desanimada, desalentada porque perdiste tu trabajo, también nos podemos doler contigo como autoridades. Si nos buscas a través del teléfono, si buscas un consejo, allí estaremos. Somos varios para poderles atender. Y para nosotros es una bendición, es un privilegio el servir a Dios de esta manera. Y muchos han sido testigos de ello. Que cuando estás pasando por enfermedad y por dificultad y por situaciones verdaderamente apremiantes, y has levantado la bocina y le has dicho: Señor, confírmame, háblame, y Dios te ha respondido y Dios te ha dicho: aquí estoy contigo. Porque Él nos ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Qué bonito es conocer a nuestro propio Dios. Pero también la presencia de Dios en nosotros jamás se interrumpe. ¿Cómo? Es correcto. Jesucristo ya mora, habita, establece su reino en tu vida. De pequeño, cuando yo iba a mi recámara y pensaba esconderme de mi papá, me tapaba con las cobijas. Muchos lo hicieron, no se burlen, todos lo hicimos. Sí, luego atacar al pastor. También lo hicieron ustedes. Y pensaba que ya tapado de las cobijas ya no me iba a ver. Cuando llegaba mi papá, aquí están mis hermanas, vivíamos en una casa aquí en 4 cuadras. Yo me escondía en donde se meten las sillas, acostado en las sillas. Y cuando se asomaba abajo de la mesa, pues no me veía, no había nadie. Yo estaba acostado en las sillas. Pensamos que nos podemos esconder del Señor, pero el Señor nos atrae con sus lazos de amor. A veces, como papás, en lo humano pensamos: ¿por qué decidió mi hijo esto? ¿O por qué, si le dije tantas veces que no lo hiciera, por qué decidió así? Pero a veces es propósito de Dios y lo hemos podido experimentar. Dios quiere que no lo hagamos y nosotros nos vamos, pero de todas maneras, en su infinita misericordia, Él nos atrae con sus lazos de amor. Yo digo, lo ha hecho muchas veces conmigo. Amén. Cristo nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará, no importa por lo que estemos pasando. Esta es una promesa de hoy para tu vida. ¿Qué estás pasando? Una vez más te lo digo, pues Dios tiene control. Antes quizá vivíamos a la ligera, quizá ni siquiera razonábamos la consecuencia, pero ahora en Cristo es el Espíritu quien nos contrista, quien nos redarguye a decir: no lo hagas, no te conviene. Pero de todas maneras, Dios en su soberanía nos respeta el poder decidir. Pero también contamos con la dirección del Espíritu Santo. Cuando somos hijos de Dios, somos sellados, hemos recibido a su precioso Espíritu Santo, del cual les estoy hablando en este momento. Todos hemos podido disfrutar de ese sentir, de esa palabra, de esa voz que nos diga: no lo hagas, no te conviene, o no, mejor si haces esto, porque esto sí agrada a Dios. ¿Cierto? No lo hemos pasado en muchas ocasiones. No una, ni dos, ni tres, en muchas ocasiones, reiteradas ocasiones. Vamos por favor a Juan, allí mismo 14, 16. Dice Juan 14, capítulo 14, versículo 16, para los que les gusta anotar por allí. Y dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Otra vez, vean qué bonita palabra Dios te dice. Siempre no significa cuando estamos bien. ¿Estás conmigo? No significa cuando no pecamos. Siempre no significa cuando no erramos. Siempre significa en todo momento, todo el tiempo. Es un continuo. Es un todo el tiempo, hermano. Estés bien, no estés bien,
confíes o no confíes, porque Él no es cambiante como nosotros sí somos cambiantes. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesús nos prometió que enviaría al Espíritu Santo en lugar de Él. Ahora Él habita en nuestros corazones y nos dirige en todo lo que hacemos. Sí nos dirige. Él lleva el timón de tu vida. Él tiene control absoluto de tu cuerpo, de tu corazón, de tu mente. Aunque por otro lado, nosotros somos los que decidimos. Tampoco no todo es malo. No en todo momento hemos errado. No en todo momento hemos fallado. No. En muchas ocasiones hemos podido darle la gloria a Dios y decir no al pecado. ¿Cierto o no? Gloria a Dios. No todo es malo. No todo el tiempo, nada más pecado, pecado, pecado. No. También hemos podido decirle no al pecado. Pero recuerdan aquel pasaje que aún eso Dios lo pone en nosotros para que nadie se crea muy, para que nadie se gloríe. Dice el Señor que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Así que también eso Dios lo puso en nosotros. Siguiente, por favor. Podemos confiar entonces en el poder de Dios. Y esto el Señor lo confirmaba ayer en varones. Es ese poder precioso de Dios. Acompáñenme por favor a Isaías 41, 10. Isaías capítulo 41, versículo 10, por favor. Y dice así: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Qué preciosa palabra. No te desanimes. No tengas temor, no te desalientes. Que cuando ya te caíste ahí en la moto, que cuando te robaron la cartera, que cuando te chocaron, que cuando no le robe la gloria a Dios las cosas materiales. Porque Dios te dice en esta tarde: no te desalientes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con mi mano derecha. Siempre estaré contigo. Mi hermano, si en algún momento, como me ha pasado a mí, entra el desánimo y le digo: Señor, confío en ti, creo en ti, tengo fe, pero me falta aliento, me falta fortaleza. De todas maneras, no tengas temor porque el Señor está contigo. Yo también digo amén. De todas maneras, ahí está el Señor, porque nos conoce. Bueno, Él nos creó, Él nos hizo, Él nos formó. Conoce cuántos cabellos tiene tu cabecita preciosa. En medio de nuestras debilidades y problemas podemos depender del Rey del universo, pues su poder es ilimitado y ha prometido fortalecernos. ¿Lo repites conmigo? Fortalecernos. Sé que muchos de los que me están escuchando dicen: lo he podido escuchar en muchos mensajes, lo he podido oír, es más, lo he podido experimentar. Pero también esto es para ti, hermano, que cuando vengan las situaciones más apremiantes, más difíciles, tú sepas que el Señor te está fortaleciendo en todo momento. En esa dificultad, en esa adversidad, en ese problema, en esa debilidad, Dios tiene control de cada uno de nosotros. Siguiente, Dios mismo suplirá nuestras necesidades. Qué promesa tan más preciosa. Dios mismo suplirá todas
nuestras necesidades. Y ahí la palabra todas a mí me encanta. Los hermanos de la célula saben que el de continuo, que todo el tiempo, que está, el todas, me gusta. Porque el diablo es el diablo. Y el diablo sabe en dónde llegar y tentarnos. Y el diablo sabe en dónde atacarnos. Porque sabe de qué pie cojeamos. ¿Cierto o no? Pero no uno, porque ahorita ya se estaban codeando, desde aquí los vi. Ahí te hablan. No, también al que codeó. A todos Dios nos está hablando en esta tarde. No es nada más para aquellos, sino para nosotros también. Dios mismo suplirá todas nuestras necesidades. Acompáñenme a Mateo 6, 31 por favor y 32. Mateo 6, 31 dice así. Salud. Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Él ya conoce todas nuestras necesidades, hermano. Esas cosas dominan entonces el pensamiento del incrédulo, pero su Padre Celestial conoce todas sus necesidades. Es que nos regimos por la economía y la inflación, y ahora la gasolina, y ahora ya no alcanza antes para comprar, no sé, el kilo de carne o de bisteces, de pollo o de huevo, y alcanzaba, no les rendía así como para varias cosas a las mamitas, y ahora no, decide o tal, porque ya no alcanza para todo. Pero el Padre Celestial, había un canto, ¿verdad? El Padre Celestial los alimenta. El Padre Celestial sabe cuáles son sus necesidades. El de: no se preocupen por el mañana, qué comerán o qué beberán, porque el Padre Celestial los alimenta. Así decía ese canto. Él sabe justo lo que tú y yo necesitamos y se ha comprometido a suplirlo. A ver. ¿Cómo que se ha comprometido? ¿Qué no estamos leyendo las promesas? ¿Qué es una promesa entonces? Algo a lo que te comprometes. Él se ha comprometido a través de estas promesas que Él nos da a darnos, a cumplir sus promesas, pero a darnos esas necesidades, esas cosas que Él sabe que cada uno de nosotros queremos. Por sus promesas, Él se compromete entonces con cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo cada uno de nosotros? Porque Dios es un Dios personal. O sea, sí le suplió toda la vida a mi mamá sus necesidades, algunas no, porque Él sabe que le convenía. Pero tampoco nos ha dejado ni a mi papá, ni a mi familia, a nadie. No nos ha dado quizá el Ferrari que tú estás esperando tener, o no te ha dado la mansión que tú tanto le has orado al Señor porque sabe que no te conviene. O quizá no te ha dado esa pareja que tú tanto durante tantos años le has estado suplicando y orando al Señor, pero de antemano sabe que ya el Señor ya escuchó tu oración y ya la conoce. Porque tiene claro y Él sabe tu necesidad. Pero Dios suplirá pues a su tiempo esa necesidad. Entonces Dios contesta nuestras oraciones. Dios contesta nuestras oraciones, amén. Acompáñenme por favor a Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan, por favor. 5,
14 y 15. Y dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él, número uno, Él nos oye. Número uno, Él ya escuchó tu oración. Tú te acercaste a Dios, clamaste misericordia, le rogaste, le imploraste a Dios, y Dios ya escuchó tu oración. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros entonces de que ya tenemos lo que hemos pedido. Por eso al principio yo les decía, ya Dios te ha contestado, ya Dios te ha hablado. Y es más, te ha hablado a lo mejor hace años, en algún sueño, y ahorita dices, sí, es cierto. O a lo mejor te había dicho, ¿sabes qué? Desde antes te dije que sí tomaras ese trabajo, pero en tu necedad dijiste, no, ese no me convenía porque no me pagaban tanto. Pero a lo mejor Dios quería revelarse en ese momento y ahorita ya te cayó el 20. Ahorita a través del Espíritu dijiste, sí, es cierto, ya Dios me había hablado. Más bien era yo, el duro de corazón, que había decidido, ¿qué? No obedecer. No, nada más a veces no escuchamos, porque ya Dios habló, porque ya Dios nos dijo. Aquellas personas que decían, ay hermano, te quiero consultar algo, pues es que llegó una compañerita del trabajo y pues la verdad me tiró los perros. Sí, porque ahora son ellas, ¿no? ¿Les consta? No, es que tenía unos perritos en el escritorio y se le cayeron, ahí los tiró. Me tiró los perros. ¿Cómo, tu compañera? Sí. Y es tan linda, viera usted. Es lindísima. Bueno, hasta me invitó a comer. Bueno, ya le voy a tener que confesar algo. La verdad es que pues no le puedo decir que no. Lo único y el pequeño detallito que cree. Ay, nada más, pero es pequeño, no vaya usted a creer. Que no es creyente. Ahí está el detalle, decía aquel. Es que no es creyente, pero tiene todo, ¿eh? O sea, nada más lo único que le falta es que sea creyente. Porque da a los pobres, es bien linda, no dice groserías, ¿no? Y ahí empieza la lista. Si ya Dios te dijo de antemano, no te unas en yugo desigual, ¿para qué andas viniendo a pedir consejo? Vente de todas maneras, porque de todas maneras te vamos a hablar con la verdad, ¿cierto o no? Digo, espero, de los damos pastores. Pero ya Dios nos habló. Ya Dios te dijo, no, por ahí no es correcto, porque vienen las consecuencias. Dios quiere ahorrarnos esos tormentos, esos dolores de cabeza, esos golpes, ese corazón lastimado, roto, herido, desilusionado. Quiero terminar esta primera parte. Dios contesta entonces cada una de nuestras oraciones, pero esto es conforme a su voluntad, no en nuestro tiempo. Si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos contesta. Así es, hermano. La oración es el medio que tenemos a nuestro alcance para hacer efectivas sus promesas. Solamente basta con que las comuniquemos. Basta que le comuniquemos nuestras necesidades, pensamientos, problemas o cualquier cosa para que Él las satisfaga y nos bendiga conforme a su voluntad y en su tiempo. ¿Conforme a qué? No a mi voluntad. Conforme a su tiempo, no en mi tiempo. Cuando el Señor ponía la carga hace un par de años de ya hacer la reunión con los jóvenes mayores, yo le dije como Moisés nuevamente, si no vas tú conmigo, Señor, no vamos a dar un paso porque no se ha podido dar en muchos años.
Y cuando lo traíamos con los pastores y Dios confirmó y respaldó a través de ellos, ahora son una grande bendición. Y cada reunión que han tenido los veo más unidos y los veo más entregados a Dios y los veo llevando el compromiso que Dios les ha dado a predicar el evangelio. Y a lo mejor hace algunos años decían, pues basta con que ya estén los domingos, ya con eso se alimentan. Sí, todos los que estamos aquí nos alimentamos, pero necesitamos más. Tú necesitas a Cristo una vez más. Tú necesitas ir a esa fuente inagotable de amor, a esa fuente inagotable de vida, la cual te está una vez más dando la oportunidad de decirte: ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Vamos por favor a reflexionar. Tengo algunas preguntas por último para ustedes. ¿Por qué será que con frecuencia nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha hecho, a pesar de que la Biblia nos enseña que nuestro Señor es fiel? ¿Por qué olvidamos la fidelidad de Dios que nos ha mostrado una y otra vez a nuestra vida? ¿Es que ya no vemos lo duro, sino a veces lo tupido? Ya no vemos nada más que es la economía, sino la enfermedad, y ahora el pleito en la casa, y ahora mis hijos, y ahora también hasta mis papás. ¿Cuál entonces sería, otra pregunta, cuál de estas promesas que Dios te ha hecho tú has atesorado en tu corazón de una manera especial? Esa promesa que tú dices, esta está de verdad arraigada en mi corazón, que Dios me ha dicho, si no me va a dejar ni me va a desamparar, yo lo creo y lo he creído y lo seguiré creyendo. Es un ejemplo. En medio de las dificultades que usted, mi amado, está enfrentando, ¿cuáles son las promesas de la Biblia que más consuelo y apoyo le han ofrecido? Hay muchas, pero ¿cuál es la que más? Y quiero entrar a la conclusión, por favor. Vistámonos con la armadura de Dios contra las acechanzas del enemigo. Este tema no es cuál es la armadura del Señor, no es el tema, pero usted que la conoce, vistámonos entonces con la armadura de Dios contra las acechanzas del enemigo y tomemos cada promesa. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás en Cristo, que es la roca, ya la hiciste. Ahora sí podremos decir juntos, y no osadamente, como algunos lo han dicho, échenme al león, ahora sí, agárrenme porque no eres tú. En nuestras fuerzas somos más que perdedores. En nuestras fuerzas somos más que perdedores. Pero con Cristo somos más que vencedores. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esta palabra quede en sus corazones, hermano, porque estamos entendidos de los tiempos. Vienen cosas más difíciles, más duras, que apremian el poder estar entendido en la palabra del Señor, escudriñando cada vez más, teniendo intimidad con el Señor cada vez más, anhelando de su presencia en cada momento de nuestra vida. Mi hermano, ya no perdamos el tiempo. ¿Me ayudas, Joaco, con el teclado, por favor? Ya no perdamos más tiempo. El tiempo es corto. Matrimonios, ya no perdamos el tiempo en los dimes y diretes con el cónyuge. Ya no hay tiempo. Hijos, ya no pierdan el tiempo rebelándose en contra de sus papás siendo duros, porque ya no hay tiempo. Padres, no llevemos a ir a nuestros hijos, llevémosles en el camino del Señor, porque ya no hay tiempo.
Grey, congregación amada por Dios, comunidad de integración familiar, busquemos el rostro de Dios mientras puede ser hallado, porque ya no hay tiempo. Dios nos quiere llevar a más, y no a más nada más en lo económico, y no a más nada más en no pelear y no discutir. Dios nos quiere llevar a más en el conocimiento de Él. Dios nos quiere verdaderamente permaneciendo en la roca que es Cristo. Mi hermano, ya no hay tiempo. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie. Solamente Dios. Dejemos de engañar, dejemos de robar, dejemos de contestar, de pelear. Todo lo que ha estado estorbando, echémoslo afuera, dejémoslo a un lado, mis amados. Yo los quiero instar a esas dos cosas que les decía al principio: al amor, pero a las buenas obras, porque ya no hay tiempo. Cierra tus ojos, mi amado, mi hermana. Dios, gracias por tu palabra, porque verdaderamente es como una espada, Señor, de dos filos que aún penetra, Dios, hasta el tuétano, hasta las coyunturas, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias por el mensaje que nos diste en esta tarde, por el consuelo, por el apapacho, por la exhortación también, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Dios, gracias por Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias por acordarte de nosotros, Señor, los que somos malos. Gracias porque no fuimos consumidos en nuestros delitos y pecados, sino tú extendiste tu mano de misericordia, esa mano derecha, Señor, que nos sustenta, Dios. Dios, gracias por los aquí presentes. Yo los bendigo en tu nombre. Dios, bendigo cada matrimonio, bendigo cada esposa, bendigo cada esposo, Señor, bendigo cada hijo, joven, adolescente, mayor, lo bendigo en tu nombre, Señor. Pero Dios, tú nos quieres llevar a más. No nos quieres dejar, Señor, en nuestro propio entendimiento, en que no fallemos solamente una vez, sino llenos de tu Santo Espíritu, que podamos ser tocados, redarguidos, Señor, llevados, Señor, a poderte agradar, Señor, entendiendo que son los últimos tiempos, Señor, entendiendo que ya no hay tiempo, Señor. Gracias por cada hermanito que todavía, Señor, quiere buscar tu rostro, que todavía está interesado en poderte agradar, porque en este tiempo es fácil entrar a una costumbre, entrar a un engaño, entrar a un tiempo, Señor, en donde el enemigo ha ganado terreno en nuestros corazones. A los jóvenes, quizá a través de las redes y de la tecnología, a través de las enseñanzas en sus escuelas, de aquellos profesores que enseñan lo malo, o aquellas autoridades que enseñan lo malo, pero también aquellos hogares, Señor, en donde no han enseñado lo bueno. Tú nos quieres llevar a conocerte verdaderamente como eres tú, Señor. Gracias por tus promesas, Señor, pero gracias por lo que vendrá, Señor. Gracias por esos tiempos, Señor, que entendemos que no son tiempos mejores, pero tú nos quieres dotar y capacitar para estar entendidos de esos tiempos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que pudimos escudriñarla, Señor. Que se quede en nuestros corazones, Dios, sí, pero que lo podamos llevar a la praxis, a la práctica, Señor. Te lo pedimos, Señor.